estamos ya con el congresista Mauricio Mulder, quien ha participado en la nota, pero ha dejado una serie de cuestiones que queremos preguntarle de todos modos. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, yo lo que me preocupa y me sorprende, y lo he manifestado al presentar la nota, más allá de que pueda ser criticable o no la decisión del tribunal, es que usted haya declarado que el Congreso no está obligado a respetar las decisiones del tribunal. ¿Se reafirma en eso o fue quizá algo que dijo en el calor del momento? Me reafirmo totalmente. Primero que hay que tomar en cuenta que estamos debatiendo y hablando sobre, no sabemos si será el texto final de una resolución. No, por eso yo le digo, vamos a hablar del principio. Ese texto, es que con ese texto, evidentemente ahí hay vulneraciones de artículos constitucionales que no se mencionan. Sería bueno saberlo. Y en segundo lugar, hay otra filtración en la que aparecen ya el mismo texto pero con otras firmas. Y en el semanario de Hildebrand el día viernes he visto otra fotocopia en donde hay otro texto, que sí es mejor, que es un texto en el que se llama a exhortar al Congreso. Muy bien, yo lo que digo es lo siguiente. Si el artículo 94 de la Constitución, el 94 de la Constitución dice claramente, el Congreso elabora y aprueba su reglamento, que tiene fuerza de ley, establece la organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios, y no hay en la sentencia un comentario que soslaye este derecho, entonces esa es una sentencia que también viola la Constitución. ¿Quién constitucionaliza a los miembros del Tribunal Constitucional? Pero perdón, hay una cosa que es clara y le establece la Constitución. El supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. ¿Reconoce eso o no? De las leyes. Es el supremo intérprete de la Constitución. Sí, y correcto. Por lo tanto es el órgano Pero ahora le han llevado a cabo una ley que en realidad no es ley, porque es el reglamento del Congreso. Pero es ley, porque tiene fuerza de ley. Tiene fuerza de ley, pero no es una ley, es el reglamento interno del Congreso. Entonces, el reglamento interno del Congreso, sí, claro, se le da fuerza de ley, pero es prerrogativa, pues, constitucional que el Congreso se regule a sí mismo. Pero aún cuando no fuera ley, si fuera una norma de menor rango que la ley, que viola la Constitución, bien, el supremo intérprete de la Constitución tiene que ser respetado. Está bien, pero por ejemplo, el reglamento del Tribunal Constitucional también tiene disposiciones en las que nosotros podríamos ocuparnos. Por ejemplo, ellos tienen 2 salas. ¿Dónde dice la ley orgánica que deban tener 2 salas? En todo caso, ellos son los únicos que son capaces de definir ¿quién les puede si es decir a ellos? O no. O sea, ellos mismos, ¿no es cierto? Entonces, pero es que claro, por eso son el supremo intérprete de la Constitución. Pero en el Perú y en las democracias hay equilibrio de poderes. Y no solamente hay no hay un poder por encima de los demás. Son intérpretes de la Constitución, pero también tienen que cumplir con la Constitución. No, pero lo que usted está diciendo es gravísimo, porque si lo que dice es que ustedes deciden cuándo... Yo tengo derecho a tener mi opinión y estoy hablando como persona natural y no represento al APRA. No estoy teniendo una posición colectiva. No, pero es congresista. Sí. Entonces, mi opinión no es mi opinión. Sí, podrá ser equivocada o no, pero no tiene por qué ser grave o no grave, porque yo soy uno de 130 parlamentarios y considero que si el Tribunal Constitucional... Pero es influyente. No sé qué será. Sí, es influyente, no vamos a negar lo evidente, que está influyente. No, yo quiero ir a lo siguiente que ha dicho, que los quiere acusar constitucionalmente. Es que esa es otra cosa. El tema de fondo es ese. No, eso es más grave todavía. No es más grave, porque es otra cosa. La acusación constitucional que ellos tienen por haber reabierto un caso cerrado, modificando el voto del vocal Vergara Gotelli, que votó por un no, y ellos lo convirtieron en un sí, y volvieron a computar y dijeron, reabrieron un caso, esa acusación constitucional ellos la pretenden. Por eso es que hay que ver las cosas en contexto. Entonces, usted se está refiriendo a qué caso entonces se refiere. No, explíquelo, lo quiero dejar terminar. Pero... En el caso del Frontón... está refiriéndose al caso del Frontón. Ellos... El voto del doctor Vergara Gotelli, que votó por cerrar el caso, dijeron, el doctor Vergara Gotelli votó por eso, pero como en uno de sus considerandos dice algo así, entonces ahora su voto lo vamos a contar como sí. Y entonces vuelven a contar los votos y abren un caso. Pero entonces, ¿sabe qué sucede? Perdón, pero déjame terminar la parte política. Después de esa acusación viene este tema. Entonces, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es pura política. Están votando a favor de la norma de este transfugismo, para que después tengan ellos como argumento decir, nos están acusando constitucionalmente porque hemos votado a favor de esta ley. Ese es el tema. ¿Por qué crees que se apuran? ¿Por qué crees que lo hacen tan rápido? ¿Por qué crees que el doctor Urbiola vota cuando este es un tema que normalmente demora 4 o 5 meses? Déjeme preguntarle, es evidente que para usted el caso Frontón es un caso sensible porque involucra a su líder Alan García. Pero lo involucra, perdón, un momentito, no lo involucra. ¿De dónde sacas tú eso? Bueno, puede involucrarlo. No lo puede involucrar. Bueno, no nos desviemos al caso Frontón porque pero si mencionas ese tema... Entonces no lo voy a mencionar, lo invito otra vez para... Tú estás haciéndome una falacia, en el sentido de que mi argumento no vale ¿Por qué le preocupa tanto?
porque la seguridad jurídica se va al diablo. Tú eres Perdón, abogada. ya, sí, yo soy abogada. ¿Y la seguridad jurídica a dónde se va? Yo Ya, no voy a repetir entonces, sus palabras si el Congreso no respeta al Tribunal Constitucional. Y la seguridad o sea, si le preocupa tanto la seguridad jurídica, ¿no sería mejor que comenzara por respetar al Tribunal? ¿Y no sería que mejor tú como abogada supieras también que No, si yo tú en este ganas un momento juicio, soy periodista. pero tu indignación, que me la estás así transmitiendo, ¿por qué no la llevas a cabo también para un caso en el que un tribunal modifica el voto de un miembro anterior? Mi indignación ¿Eso, ¿sabes por qué no? es igual por la en misma todos los razón por la casos. que tú me estás diciendo Pero a mí no, que es señor. un tema en el que tiene que ver el componente político. Esa es la misma razón. Entonces, Congresista si la misma razón, Congresista perdóname, pues, No, perdóneme usted. No, me deja preguntar. No, es que tu pregunta te la estoy contestando, todavía no he terminado de contestar. No me ha contestado la pregunta. No, tú no puedes preguntar a la mitad de mi respuesta, pues. ¿Cuál es la pregunta? Tu pregunta es que ¿por qué yo no respeto al Tribunal Constitucional si es que estoy hablando de la seguridad jurídica? Es que el Tribunal Constitucional está violando la seguridad jurídica. Le voy a añadir un detalle a la pregunta. Usted está diciendo que respeta al Tribunal Constitucional en la medida en que a usted le gustan o no sus fallos. No, pero yo le estoy hablando de la institución. No es que me guste. Yo le estoy preguntando cómo queda el país si el Congreso no respeta la institución Tribunal Constitucional. Usted puede discrepar de sus fallos, puede discutir lo que quiera, pero la institución es lo importante. ¿Cómo queda el país si el Tribunal Constitucional no respeta sus propios fallos? ¿Usted cree que no ha respetado sus propios fallos? Pero si ya hubo un fallo hace 4 años que cerraba un caso y ellos lo han reabierto cambiando el voto de un vocal, ¿no es eso ir contra la seguridad jurídica? Ese es otro caso y no es como usted lo dice y no lo vamos a... Como yo lo digo y tú no lo conocías, así que no me digas eso. Quedemos en una cosa. Si quiere, discutimos el caso del Frontón en otra entrevista, pero no desvíe el tema. Yo no quiero discutir el caso del Frontón, quiero discutir el caso del Tribunal Constitucional que modifica el voto de un vocal. Yo lo que quiero saber hoy día nada más... No, ese es el caso Frontón. Lo que vamos a discutir pero ese hoy precedente día se puede abrir para cualquier cosa, por ejemplo. Lo que vamos a discutir hoy día es si quiere usted bajarse a ese tribunal en términos simples. No, porque yo no puedo hacerlo solo. Pero puede promoverlo. Soy ya hemos visto pero ya hemos visto lo que pueden hacer 3 congresistas de la PRA. No se nos haga el inocente. Podemos hablar, pero la acusación constitucional se tiene que aprobar con votos de la mayoría de los parlamentarios. Sí, pero justamente ahora este tribunal está ofendiendo a la mayoría de los parlamentarios. Según mi criterio personal. Pero además están violando la Constitución. Y encima ¿Por qué defiende usted este reglamento? Porque permite que los partidos políticos tengan la capacidad de poder llevar al Parlamento personas que en su militancia y en su composición se comprometan con ese partido político. Pero si usted mismo ha dicho que era un club de independientes, que no se conocían. Sí, pues, es por eso, pero no me entiendo. Por eso en el Congreso de la República estamos llenos de independientes que cuando llegan al Parlamento y respetan a su partido y quieren ser individualmente figuritas. Pero los congresistas tienen libertad de conciencia, eso significa que independientemente... Sí. Nadie dice que no tenga libertad de conciencia, pero hay que respetar al partido con el que llegas. Pero, ¿y si el partido con el que llegas, ya que usted usa esas palabras, no te respeta a ti? A ver. ¿Qué pasa si el partido con el que uno llega impone una serie de disciplinas que realmente lo hacen parecer un internado, un colegio? No entres a ese partido. Pues. Pero ¿y si no se sabía antes? Porque el reglamento... Si se sabe? No, pero si el reglamento donde se establece ese tipo de sanciones se aprobó después, por ejemplo. No, eso no existe en ningún caso, es imposible porque la ley no lo permite. Los reglamentos ¿Cómo que la ley no lo permite? Los reglamentos de los partidos se aprueban cuando se inscriben los partidos. Pero pueden cambiarlo. No lo han cambiado en ningún caso. Pero yo le estoy poniendo un supuesto. Está bien, pero ese supuesto ¿Y si el comportamiento del partido resulta ofensivo para una persona que tiene libertad de conciencia? No si por ejercer un voto disidente hay sanciones que quizá usted no ve, que quizá yo no veo, pero que todos sabemos que existen. No, eso no es disidencia, eso es simplemente capricho o no tener los mecanismos... No, eso puede ser dignidad también. No, los mecanismos internos de los partidos políticos son los que deben resolver esos temas. Lo dice una persona que ha ido a Arequipa a defender este punto de vista, que es Johnny Lescano. Hay que hacer los mecanismos Johnny Lescano promueve la acción. Así es, pero en campaña electoral dijo, hay que pelear adentro de los partidos. Yo me voy a oponer a que se abra la posibilidad de que haya transfugismo. Ahora dice todo lo contrario. Pero ¿usted no cree que es diferente transfugismo que disidencia? ¿Y usted no cree que es diferente? Y entonces, ¿por qué no permite que aquellos que sencillamente sienten que ya no están representados por ese partido político se unan a otro con el que están representados? ¿Y qué? ¿Y se unen? ¿Por qué? ¿Cuál es la disidencia? A ver, ¿cuál es la disidencia ideológica de la congresista Vilcatoma?
que se salió de un partido porque el señor Becerril le habló fuerte en un cuarto. O de la congresista Donaire. ¿Cuál es su discrepancia de repente de fondo? nunca tuvieron confluencia de ideas. Por eso, pero entraron a ese partido. Respeten el voto ciudadano del partido. Yo defiendo a los partidos políticos, yo no defiendo esta suerte de individualización del Parlamento en el que cada uno es el soberano y su partido político no sirve para nada. Mira el caso de PPK. Pero no se supone, ¿por qué tiene que defender a los partidos políticos? No se supone que los partidos... en uno, no, por Dios. Pero los partidos políticos deberían ocuparse de escoger bien a sus miembros. Por eso, pues, entonces, como no se ocupan de hacerlo, las disidencias son las que afloran y el tribunal, por supuesto, cuando nos hemos partido nosotros. No, pero ¿por qué se tiene que ocupar de eso? ¿Por qué no se ocupa más bien de los ciudadanos? Es que no, la pregunta... Se nota que en tu vida has militado en un partido político. No, los partidos políticos están en la Constitución. Pero soy ciudadana. Está bien, lo he sido toda mi vida. pero cuando votas por un partido. No. ¿Votas por un partido o no? No. ¿Cómo que no? No. ¿Por quién votas entonces? Yo voto por una persona que está dentro de un partido. No es cierto, tienes que votar por el partido primero. Me obligan a marcar el partido primero. Por eso, es una cuestión de forma. Pero ¿cómo sabe usted que votó por el partido? ¿Cómo va a ser cuestión de forma, por favor? Es ¿Tú puedes votar por uno de un partido y por otro partido? Debería poder. Pero no se puede, pues. Pero eso es libertad, debería poder. Pero no se puede, pues, no se puede. Ya, ¿Sabes por qué no se puede? Porque los partidos políticos son la base fundamental de la democracia. No porque sería muy complicado. Simplemente no porque sea complicado. Los partidos políticos son la base fundamental. Ustedes, los periodistas, odian a los partidos políticos, odian a las organizaciones políticas. Hablan siempre pestes de las organizaciones políticas, que son un desastre. Y entonces cuando las organizaciones políticas se quieren defender manteniendo sus cohesiones, que es lo que corresponde, no, hay que promover la disidencia, que se vayan, la conciencia está por encima. Mira, yo soy una persona que milito en un partido 40 años. He tenido discrepancias 20 veces. ¿Y acaso yo puedo decir que no he tenido mecanismos de procesar esas discrepancias al interior del partido? Siempre las he tenido. Por eso nosotros siempre sobrevivimos. Pero esos clubes de independientes necesitan ese tipo de ley. ¿Sabes por qué? Porque quieren armar sus grupitos, tener sus oficinas y los disfrazan de disidencia. No tiene nada de disidencia, por Dios. Eso es transfugismo, eso es interés. Y no podemos promover el transfugismo. ¿En qué quedó lo del 2000? Pero ¿quién dice que es promover? El transfugismo era venderse. ¿Y cómo sabes tú si no se han vendido? ¿Por qué va a presumir que se han vendido? No lo hemos visto. Bueno, como que no me lo hemos visto. A ver, en estas congresistas que se han ido no lo hemos visto. ¿Y qué? ¿Y por qué puede usted presumir que estas personas son compradas? ¿Sabes por qué? Por la coyuntura del 2000. En la que o sea que todos son iguales. Muy parecidos. ¿Sí? Porque si el señor Curi se pasó al otro lado, ¿cuándo lo supimos? Por lo menos unos casi 8 meses después, ¿no es cierto? 8 meses después. ¿Usted cree que vamos a ver que estas personas han sido compradas? Es posible, si una persona rompe por cualquier cosa, por un quítame estas pajas y se va a otro lado, ¿no es dable suponer que hay otro tema de fondo? Pero el tema no es que pueda romper por quítame estas pajas, el tema es que cuando rompen, los convierten en parias. No. Y el ciudadano que votó... ¿Por qué parias? Porque ya no pueden formar parte de las comisiones, porque no pueden formar parte de las comisiones. pero no pueden formar parte del grupo parlamentario, no pueden formar un nuevo grupo parlamentario. Exactamente los mismos derechos, eso de parias es una mentira. No tienen los mismos derechos. Participan en las comisiones con voz y voto. Todos los de Nuevo Perú tienen comisiones con voz y voto. Todos los disidentes están en las comisiones. ¿Pueden presidir una comisión? Pueden presidirla. ¿Cómo? Pueden presidirla. Lo que pasa es que el acuerdo político de los grupos establece que se estableció cuando no había ni un solo disidente, ese acuerdo político se estableció el 28 de julio del año pasado y se mantiene los 5 años. Pero si alguien quisiera y decir, yo propongo como grupo político que la congresista o el congresista tal presida la comisión, lo puede hacer. Pero nadie lo propone, pues. Es un candado. No, pues, pero no significa que sea obligatorio hacerlo, pero tiene el derecho. Se viola no han perdido derecho. ¿Cuál derecho? Ya se los dije, no vamos a repetir. Pero te estoy diciendo que no, que ese derecho no lo pierden. No es verdad. Entonces están promoviendo toda esta acción por gusto. Sí, porque quieren armar grupo aparte para que les den oficinas, pero secretarias y recursos. Quieren armar grupo aparte. Usted me dijo que podían hacer todo. Sí, porque es más cómodo estar. Pero no pueden armar grupo aparte. No, pero ahora van a poder pues con esa sentencia. Claro, pero entonces no tienen los mismos derechos, pues. Pero por favor, claro que los tienen, los mismos derechos parlamentarios. Acá dice que no pueden armar grupo. Está bien. Ya, pero entonces no tienen. No, pues, pero es que armar grupo no les da un derecho distinto del que tienen no teniendo grupo, solamente les da oficinas.
El derecho es exactamente igual, hablan igual, votan igual, están presentes en todas las sesiones de las comisiones que quieran. ¿Cuál es la diferencia? O sea que todo esto lo hacen por las oficinas. Pero no, y por eso no es solo por... Pero si te acabo de decir que yo creo que hay otras cosas detrás. Dígame, ¿cuáles son las oficinas? Las que te acabo de decir, pues. O las sea, en el oficinas sentido y de qué que más. si hay transfugismo y ese transfugismo y que se han vendido. Usted acaba de decir que se han vendido. Es perfectamente posible. Sí. ¿Por qué no? Es grave la acusación que está haciendo. ¿Qué te parece grave si acá pasó a cada ¿A usted no le parece, rato? ¿A usted no le parece grave decir que se siguen vendiendo los congresistas? ¿Es posible o no? O sea, tú pones las manos al fuego No, por yo todos no los que estoy están poniendo, yo solo le estoy preguntando si a usted no le parece grave. Sí, pues, es grave, ya, muy bien, es grave, pero ¿qué? ¿No te parece importante que se sepa por qué una persona rompe con un partido con el que ha llegado? Pero queda clarísimo por qué rompió para mí. ¿Por qué? Porque las tratan pésimo. Ah, bueno, eso ya son esos Porque son es indigna la forma en que tratan a los congresistas, que los tratan como borregos y los obligan a votar de determinadas maneras y los castigan si no se portan de determinada forma. ¿A usted no le parece indigno? ¿A usted le gustaría, acabas de decir, ¿a usted le gustaría que lo trataran así? Eso que acabas de decir es un prejuicio, pero digno de la peor especie. O sea, borregos. Y usted dice que se venden y lo que yo digo es grave. Pero es que yo digo, sí, claro, porque tú estás de frente haciendo un prejuicio y diciendo que son borregos. No, yo no estoy haciendo un prejuicio, yo estoy haciendo un ser borregos hay que ser tránsfugos. No, yo estoy haciendo un postjuicio. Perdón, yo estoy haciendo un postjuicio, no es pre. Es de acuerdo a lo que ya he visto. Los tratan como borregos. Yo no sé. Los tratan... ¿Quién? A ver, yo hablo por mi partido. Yo en mi partido nunca me he sentido borrego y nunca he tratado a nadie como borrego. de algunos partidos que los obligan a comportarse de determinadas maneras, los tratan como si tiene disciplina interna, pues. Un grupo de seguidores, que es lo que comúnmente se entiende. O sea, por eso tú consideras que cuando un partido político lleva parlamentarios al Congreso, cada uno debe hacer, una vez que tiene su medallita, lo que le da la gana. No, porque si no, si hay una organización que dice, voten todos de una manera uniforme, que es lo normal en un partido, no, son borregos. Congresista, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que los partidos políticos son la base sustancial de la democracia. ¿Qué dice sobre el voto del congresista? La Constitución dice que los partidos políticos son la base de la democracia. Yo le estoy preguntando qué dice sobre el voto del congresista. Contésteme. El voto del congresista es libre. Es libre, ¿no es cierto? Y por lo tanto nadie le puede decir cómo votar, ¿no es cierto? Eso también es un galimatía, Sol, por favor. Y creo que necesitas practicar más derecho. No, yo no necesito practicar más derecho. O saber o estudiar. No practico el derecho. Entonces, ahí está. Ya entiendo por qué haces esas preguntas que no tienen sustento Perdón, jurídico. usted tampoco practica el derecho, así que estamos... Sí, lo practico todos los días en el Parlamento. El derecho parlamentario existe. No, señor, usted es El derecho parlamentario existe. Pero usted es el derecho no solo se practica en juicios. Sol, por favor. Si una persona tiene el voto libre, pero entra con un partido, uno se sujeta a las normas de ese partido. Si con ese partido después tiene una discrepancia insalvable, efectivamente puede tener una disidencia. Pero uno respeta esas normas del partido y no rompe con él por quítame estas pajas. Es muy extraño. Eso es natural, sucede en todas partes del mundo. Es muy extraño que usted respete tanto las normas de los partidos y sin embargo se haya atrevido a declarar que no respeta o que no va a respetar las normas del Tribunal Constitucional y las sentencias que emite el Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional también falla pues constitucionalmente. ¿Y los partidos no? No, en este caso no veo que haya una falla constitucional de los partidos. Sí, es interesante. Yo no veo ninguna. Respeta mucho a los partidos, pero no al tribunal. Es que no a esa sentencia del tribunal, que es una sentencia... Escoge que respetar entonces. Pero es que lo que viola la Constitución para mí no merece respeto. Y el Tribunal Constitucional también puede violar la Constitución, ¿o no? ¿Son infalibles? No sé, es el Supremo Intérprete. Se puede equivocar, sí, pero siendo el Supremo Intérprete... Se supone que lo que él dice es la última palabra, ¿no? Estoy explicando que hay un contexto político en su sentencia, y por lo menos es mi criterio, entonces yo tengo derecho pues a criticarla. Bueno. O sea, ahora no hay que criticar al Tribunal Constitucional. Nadie dice que no haya que criticarlo. No, porque si lo criticas entonces eres yo critico todo el tiempo, yo critico todo el tiempo las leyes y las respeto todas. ¿Cómo critica usted el Tribunal Constitucional? Es muy grave, congresista, que usted critique. Pero ¿quién ha dicho eso? Usted se pregunta solo, se responde solo y se comenta solo. Y acaba de inventar una pregunta. Es muy grave, y es un desastre lo que yo digo. Lo grave es no respetar. Soy golpista, lo grave es no respetar. ¿Cuándo he dicho yo la palabra golpista? Lo grave es bajarse la Constitución con un golpe de Estado, ¿no es cierto? ¿Cuándo he dicho yo que usted es golpista? Bueno, pues porque estás diciendo de que yo, como no respeto al Tribunal Constitucional... Yo le estoy preguntando y usted me ha dicho que no, nada. Yo no he dicho nada de eso. Yo lo que creo es que el Tribunal Constitucional ha fallado políticamente. Queda claro que eso es lo que usted cree. Y como usted es político debe saber bastante. Obviamente, pues si no, no me hubieses invitado. No, lo invitamos solo para saber si se reafirmaba en eso que ha dicho. No, para eso me llamas por teléfono nomás y me quedé en mi casa. No, lo bonito de verlo. Muchas gracias. Lo bonito es tenerlo acá. Aunque no lo crean. Regresamos.